Hola, ¿qué tal? Soy Saiyajin y era yo el que tenía una musiquita ahí de fondo, un momentito de que salió mi nombre y era yo el que había puesto esa música. Bien, hablaremos hoy de Napoleón, pero no de Luis, Susan y de la panadera Leonor y demás. Así que ubiquémonos en Francia en tiempo de la caída napoleónica. Eran los momentos posteriores a las cuestiones estas, aquellos momentos. Napoleón había salido a la isla de Elba para volver a tomar el poder. Después de aquellos 100 días, después de la derrota de Basterlo, Napoleón salió hacia el puerto de Watchport con la idea de viajar a América. Cuentan que cuando Napoleón tomó la idea de retirarse, se le acercaron muchísimas de sus antiguas amantes para pedirle que no lo hiciera. Además, por devoción, las menos habituadas, o sea, repito, además por devoción, las menos avispadas en política, o sea, se convirtieron en espías, que eran las menos avispadas en políticas o sea, y le advirtieron que debía de tener cuidado en algún caso de peligro. Napoleón las escuchó poco y las amó sostenidamente en aquellas jornadas de peligro. Con quien más se encontraba era con una dama de lectura de la reina Hortensia de Holanda, a quien, según dicen las crónicas, le gustaba hacerse acariciar. Y decimos que las escuchó poco, pero más de alguna ocasión se le advirtió a Napoleón que en el puerto de Rochefort lo esperaba una trampa y sabemos que así fue. Cuando llegó, sabemos que lo esperaban o sea, embarcaciones inglesas que lo capturaron y lo llevaron a vivir hacia, o sea, París, pero en el viaje de París desde Rochefort sucedieron algunas cosas. Tuvo lugar en una aventura estupenda que contaremos esta vez, que participó Napoleón como personaje secundario, como cómplice voluntario. Es una historia de amor. En la localidad de Niort, camino de Rochefort, desde hacía un tiempo, un señor llamado Luis Sufoulon cortejaba a la viuda de un panadero. La dama, la panadera, era hermosa y se llamaba Leonor. Había pasado a ser la dueña de la panadería después que el panadero se hizo finado. Pues bien, aquella dama no le daba ni 5 de bolilla, no le paraba bolas, dicen que no lo atencionaba. Al fin de darle largas, la mujer adoptó la costumbre de contestar que se convertiría en amante de Luis el día en que Napoleón se parase delante de la panadería. Lo decía como quien dice nunca, como diciendo cuando los sapos críen cola. ¿Cuándo serás mi amante?, le preguntaba Luis. Y Leonor le contestaba: el día en que el Napoleón se pare ante la panadería. Este caballero, que jamás entendió esos dichos como un rechazo, sintió surgir en su alma una insensata esperanza al saber que el emperador pasaría por Niort en el escape de París. Louis Suffren se informó sobre la ruta que iba a seguir Napoleón para dirigirse al hotel La Bola de Oro. Fíjense ustedes. Maravillado, vino a enterarse por los guardias que Bonaparte debía pasar por la calle donde estaba el negocio de la panadera. Bien, era muy difícil que la cabeza imperiasa tuviese de separarse. Y por lo tanto había que ayudar a la casualidad, cosa que Louis Suffren se dedicó a hacer con entusiasmo y minuciosamente. La hueste derrotada de Napoleón atravesó Chartres, Menton, Tours, Poitiers. Finalmente llegó a la pequeña ciudad de New York en julio de 1815. Unas horas antes de pasar Napoleón por la panadería, Suffren
se dirigió a un estanque cercano y capturó varias ranas. Después fue hasta la calle Bicalá, a la aldea a esperar el paso imperial. Se alentó con la muchedumbre y de repente llegó a sus sordos oídos un rumor y unos gritos y viva el emperador y qué sé yo. Y lentamente Napoleón avanzó entre dos filas, perdón, de entusiastas, y cuando estaba a unos metros de la panadería, el enamorado soltó unas ranas. Bueno, las ranas naturalmente saltaron al camino y los que, iban se asustaron y se separaron un poco bueno, Napoleón asomó la cabeza un poco asustado porque le temía a un atentado, preguntó qué ocurría y el cochero le preguntó de este asunto de las ranas. Y bueno, la cuestión era tanta y la cuestión era tan efímera, temible, que Louis Suffren supo que aquel momento no podía doler como cumplimiento con lo que había sugerido Leonor. Y entonces se produjo un milagro. Tranquilo por la ausencia de cualquier melaza y seducido por un cierto aroma que lanzaba el horno de la panadería, Napoleón dejó bajarse de la caleza y entrar al establecimiento. Louis Suffren estaba loco de contento. Consiguió mezclarse entre los hombres de Napoleón. Entró casi junto a él a la panadería. Bonaparte estaba a punto de efectuar un pedido a Leonor cuando Luis, experimentado como un íntimo, gritó: ¡Viva el emperador! Aquella sugerencia Napoleón la agradeció y sugirió las palabras de Luis habló al pueblo y envió la retirada del camino y se retiró de ese pueblo. Leonor quedó estupefacta, dice el cronista, intentó creer que la operación de aquel milagro la debía de enamorar automáticamente de Luis. Pero luego supo que su condición había sido mal elegida, no había nada que pudiera hacer que su fan le gustara. Debió haber sido más contundente en la imposibilidad de su correspondencia, y entonces quiso huir. Y por ahí vio que el enamorado se le acercaba, ¿no? Y Luis le dijo: ahora ya no tienes derecho a negarte, enarcando las cejas, ¿no? Aterrada, Leonor salió rajando, salió escapando. Bueno, y vino a suceder algo curioso. Los vecinos, que la habían oído muchas veces hacer esta falsa promesa, la rodearon, la instaron a corresponder a Luis. Estaban en verdad indignados por el incumplimiento. Entonces la empujaron hasta una granja y le dijeron que tenía que pagar su deuda. Le empujaron hasta una granja de pandas, hasta una pandemia, pues así se dice, granja de los animales que se llaman pandas en China, hasta una pandemia. Y entonces, muy bien, y poco después, dice el cronista, bajo la custodia de un pueblo vigilante, el joven pescador de ranas se unió alegremente y por única vez a la panadera. Cuentan que la panadería cerró. Su dueña pasó a vivir a Vendôme y se hizo borbónica ferreal. No me diga que no le gustó esto. No mucho, pero así que atención, cuando uno contesta liberalmente, voy a ir cuando tal cosa suceda, y en una de sus sucede, porque ella había dicho que sí iba a ser amante de él cuando Napoleón Bonaparte se parara enfrente de la panadería y después no quería cumplir. Y bueno, y no es bueno decir: yo no voy a hacer esto cuando tal cosa suceda, porque en una de esas sucede, como le repito. Entonces, ¿a quién se le puede dedicar esto? A Luis. La consecución de su deseo, de ese modo, no me seduce mucho de una mujer, ¿no? Que es mitigada por todos polímicamente con un poco de ansiedades y entregas. ¿Y por qué no entregarse, no? Y cuando hay un hombre, no hay pan duro.
bueno, dicen que es una metáfora, depende de la hora, bueno, si es a las 5 de la mañana, pero usted qué sabe. Si no digo nada, usted no puede saber si usted, la mujer que está con usted, está con deseos o tiene ganas de continuar la conversación. Después no sabemos. Lo único que sabemos es lo que se nos dice. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué le va a decir la panadera si estaba pensando en un abandono que le pueden... bueno, el emperador también tiene algo de dedicación a esta historia, se bajó justo, ¿no? Hay razón, no hay que insistir, pero no hay que postularse nunca, sino nada, ¿qué se va a hacer? Bueno, fantástico, casi estamos a punto de despedirnos, hemos ido a la discoteca y conseguimos el bellísimo tango teatral que se llama eh, eh, Panón, que lo cantó Carlos Gardel, y ahí lo pueden conseguir en las eh, de esta historia, o sea, en ilustración de esta historia la pueden conseguir en las redes sociales. Y fantástico, y que es una obra que las dedicamos bien, gracias, ¿verdad? A la gente que comió pan y este, cuidado, ¿verdad? Con la pandemia, porque los que no saben, pandemia significa, para mí, el símbolo de la panda, que es un animal chino, que es un animal que es como un osito, como un peluche, que se ve así, como forma de una mascarilla, con la naricita negra y los puntos de los ojos negros, los tres puntos, lo que es forma una mascarita. Esa es la panda, y para hacer una granja de pandas no puede decir usted voy a tener un pandal o un pandero. Usted tiene que decir una pandemia, o es que es una granja, como quien dice, granja de esas clases de especies de animales que en China se están perdiendo, que están a punto de morirse todas, ya no va a quedar ni una. Y esto viene desde hace muchos años, que se habla que la panda está en extinción, en punto de extinción, en peligro de extinción está la pandemia, las pandas de ese país que... Bien, nos despedimos, va fantástico, este fue la interactuación de Saiyajin y chao, hasta la próxima, fantástico. Y fantástico, estamos aquí viendo cómo los podemos salir de... Ya parece que encontramos.